Los 10 mayores avances en el universo cognitivo humano. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En 1609, en el momento en que Galileo apuntó su telescopio al cielo nocturno, la humanidad observó realmente la superficie de la Luna por primera vez. En 1925, toda la comunidad científica se sorprendió cuando Hubble descubrió que había otras galaxias más allá de la Vía Láctea. En 2024, la humanidad descubrió por fin los secretos más profundos del universo. Desde la primera vez que miró a las estrellas hasta ahora, que puede mirar directamente al centro de un agujero negro. El conocimiento del universo por parte de la humanidad ha dado un salto sin precedentes en solo 400 años. Repasemos hoy los 10 grandes descubrimientos que cambiaron el destino de la humanidad y veamos cómo los científicos desentrañaron paso a paso el misterio del universo. Erster Teleskopio Hubble. El telescopio Hubble revolucionó nuestra comprensión del universo. ¿Sabías que el telescopio Hubble es como un ojo del universo, que todo lo ve y que, desde su lanzamiento en 1990, nos ha permitido ver muchas maravillas del universo que nunca antes habíamos visto? Empecemos por los antecedentes del telescopio Hubble. Debe su nombre al famoso astrónomo Edwin Hubble. Este científico dio mucho que hablar, ya que descubrió en los años 20 que el universo se estaba expandiendo, un descubrimiento que sentó las bases de la teoría del Big Bang. El diseño y lanzamiento del telescopio Hubble fue posiblemente uno de los proyectos científicos más ambiciosos de finales del siglo XX. El telescopio se colocó fuera de la atmósfera terrestre para que no se viera perturbado por esta y pudiera observar con claridad las profundidades del universo. El telescopio Hubble tardó muchos años en diseñarse y construirse, costó una enorme cantidad de dinero y fue posiblemente uno de los instrumentos científicos más complejos y caros de su época. Finalmente, el 24 de abril de 1990, el telescopio Hubble fue lanzado por la NASA y la Agencia Espacial Europea, ESA. Fue un momento emocionante, y la comunidad astronómica y el público tenían grandes esperanzas puestas en él. Sin embargo, las buenas noticias se toparon con un gran obstáculo justo cuando el espectáculo estaba a punto de comenzar. ¿Ha oído hablar alguna vez del problema de la lente del telescopio Hubble? Se trata de un caso clásico. Poco después del lanzamiento del telescopio, los científicos se dieron cuenta de que las imágenes tomadas eran realmente borrosas. Tras investigar, descubrieron que el desgaste del espejo primario había provocado un pequeño error, de apenas unas micras, que impedía enfocar la imagen. Esto fue terrible, y toda la comunidad astronómica quedó conmocionada. Pero los científicos no se dejaron intimidar. Idearon una compleja misión de reparación para corregir la visión del telescopio. En diciembre de 1993, el transbordador espacial Endeavour de la NASA llevó a cabo su primera misión de reparación, en la que los astronautas instalaron un dispositivo llamado COSTAR. En diciembre de 1993, el transbordador Endeavour de la NASA llevó a cabo su primera misión de reparación, en la que los astronautas instalaron en el espacio un dispositivo de corrección llamado COSTAR, que actuaba como unas gafas para el telescopio Hubble. La misión de reparación fue un éxito, y la calidad de imagen del telescopio mejoró inmediatamente. Se trata realmente de una leyenda de «vuelta de todo», que demuestra la sabiduría y la perseverancia de los científicos. Desde entonces, el telescopio Hubble ha sido objeto de varias actualizaciones y misiones de mantenimiento. Cada misión ha llevado su capacidad de observación a un nivel superior. Por ejemplo, en la segunda misión de mantenimiento, en 1997, los astronautas sustituyeron la óptica e instalaron nuevos instrumentos científicos, y en la última misión de mantenimiento, en 2009, el telescopio Hubble recibió una flamante cámara de gran campo, WFC3, y un espectrógrafo de orígenes cósmicos, COS, que le permitieron observar más lejos y con más detalles sobre el universo. Estas tareas de mantenimiento no solo prolongan la vida del telescopio Hubble, sino que le permiten seguir desempeñando un papel importante en la investigación astronómica. Como dice el astrónomo David Leckrone, el telescopio Hubble es como una buena botella de vino que mejora con el tiempo. El telescopio Hubble es un detector cósmico, sin nada que perder, y su fotografía del cielo profundo, sus estudios sobre la formación y evolución de las galaxias y su cartografía de la estructura a gran escala del universo han revolucionado nuestra comprensión del universo. Empecemos por la fotografía del espacio profundo. ¿Sabe en qué consiste la fotografía del cielo profundo del Hubble y del cielo ultraprofundo del Hubble? Se trata de uno de los logros más famosos del telescopio Hubble. En 1995,
los científicos decidieron apuntar el telescopio Hubble a una zona aparentemente vacía del cielo y exponerla durante 10 días. Esta minúscula zona del cielo tenía el tamaño de una uña, pero los resultados fueron alucinantes. Miles de galaxias aparecieron en la imagen, las más lejanas a más de 10.000 millones de años luz. Esto significa que estamos viendo el universo tal y como era en sus inicios. Posteriormente, los científicos tomaron imágenes del cielo ultraprofundo del Hubble, esta vez con exposiciones más largas, más galaxias e imágenes más nítidas. Estas imágenes del cielo profundo no solo son de una belleza impresionante, sino que también nos muestran la profundidad y la inmensidad del universo. El astrónomo Robert Williams dijo una vez: estas imágenes son como una ventana al pasado del universo. A continuación, hablemos del papel del telescopio Hubble en el estudio de la formación y evolución de las galaxias. El telescopio Hubble permite observar galaxias de diferentes edades y tipos, desde su nacimiento hasta su evolución gradual. Gracias a estas observaciones, los científicos han descubierto muchos fenómenos interesantes. Por ejemplo, el telescopio Hubble ha captado algunas galaxias muy jóvenes que están llenas de estrellas recién nacidas y parecen ser muy activas. En cambio, algunas galaxias más viejas parecían más tranquilas y la actividad de formación estelar había disminuido. El telescopio Hubble también ha revelado el fenómeno de las colisiones y fusiones de galaxias, que tiene implicaciones de gran alcance para la evolución de las galaxias. Es posible que haya oído hablar de la galaxia del Águila A, NGC 5128, un ejemplo de fusión de galaxias en curso. En las imágenes del telescopio Hubble, podemos ver que el agujero negro situado en el centro de la galaxia está tragando grandes cantidades de material, y la forma de la galaxia está cambiando drásticamente como resultado. Estas observaciones han ayudado a los científicos a comprender cómo evolucionan las galaxias desde estructuras simples hasta formas complejas. Por último, hablemos de la contribución del telescopio Hubble a la cartografía de la estructura a gran escala del universo. La estructura a gran escala del universo es la forma general de la distribución de la materia en el universo, incluidos los cúmulos de galaxias, los supercúmulos de galaxias y la estructura de fibras del universo. Los datos de observación del telescopio Hubble muestran que las galaxias del universo no están distribuidas al azar, sino que presentan una estructura en forma de red, como una gigantesca tela de araña cósmica. Gracias a las observaciones del telescopio Hubble, los científicos han podido crear imágenes detalladas de estas estructuras. Por ejemplo, la telaraña cósmica del telescopio Hubble muestra cómo las galaxias forman largas fibras a lo largo de la atracción gravitatoria, y los cúmulos de galaxias se agrupan en las intersecciones de estas fibras. Estas observaciones no solo nos permiten vislumbrar la belleza del universo, sino que también revelan el papel clave de la gravedad en su evolución. El telescopio Hubble es algo más que una herramienta para ver el universo. También ha contribuido en gran medida a desvelar el ciclo de vida de las estrellas y a descubrir nuevos sistemas planetarios. Desde su nacimiento hasta su muerte, el telescopio Hubble es capaz de ver casi toda la vida de una estrella. Imagínese ver crecer una estrella desde su fase infantil de protoestrella hasta su apogeo, y luego envejecer y morir, todo ello a través de la lente del telescopio Hubble. Un ejemplo clásico son los pilares de la creación de la nebulosa del Águila, M16. Estas gigantescas columnas de gas albergan estrellas recién nacidas. Las imágenes del Hubble no solo son visualmente impresionantes, sino que también proporcionan una gran cantidad de datos científicos. Por otra parte, las observaciones del telescopio Hubble de los estallidos de supernovas son muy detalladas. Las supernovas son el final de la vida de una estrella y liberan enormes cantidades de energía y materia al estallar. Gracias a estas observaciones, los científicos pueden estudiar la composición de la materia en el interior de la estrella e incluso proporcionar pistas para comprender la formación de los elementos. El estallido de la supernova SN 1987 captado por el telescopio Hubble es un ejemplo clásico de estallido de supernova que permitió a los científicos comprender el mecanismo de los estallidos de supernova. También se descubrieron nuevos sistemas planetarios. Con la ayuda del telescopio Hubble, no solo hemos descubierto muchos exoplanetas nuevos, sino que también hemos revelado la diversidad de estos sistemas planetarios. Un ejemplo famoso es la observación por el telescopio Hubble del HD 209458b, el primer exoplaneta fotografiado directamente. El telescopio Hubble captó la atmósfera del planeta e incluso midió su composición, lo que supuso un gran avance en su momento. El telescopio Hubble también nos ayudó a descubrir muchos Júpiter calientes,
planetas que están muy cerca de sus estrellas progenitoras y son extremadamente calientes. Con estos descubrimientos, los científicos empezaron a replantearse las teorías sobre la formación de planetas. Las observaciones del telescopio Hubble revelaron la diversidad de los sistemas planetarios, que son mucho más complejos que nuestro propio sistema solar. A continuación, hablemos de las contribuciones del telescopio Hubble a la materia y la energía oscuras. La primera es la observación del efecto de lente gravitacional. El efecto de lente gravitatoria es la idea de que los objetos masivos, como los cúmulos de galaxias, desvían la luz que los atraviesa, como una lente. Al observar estos fenómenos, el telescopio Hubble ha revelado la existencia y distribución de la materia oscura. Un ejemplo clásico es el anillo de Einstein, un fenómeno de halo debido a la lente gravitatoria, del que el telescopio Hubble ha captado numerosas imágenes. Gracias a estas observaciones, los científicos han descubierto una gran cantidad de materia oscura en cúmulos de galaxias. Estas masas oscuras no son visibles, pero sus efectos gravitatorios son evidentes. Las observaciones del telescopio Hubble han ayudado a cartografiar la distribución de la materia oscura en el universo, proporcionando importantes pistas para comprender la estructura del universo. 2. Radiación cósmica de fondo de microondas, CMB. En primer lugar, ¿qué es la radiación cósmica de fondo de microondas? En pocas palabras, es un tipo de radiación de microondas que llena todo el universo, como el eco del Big Bang. Se puede considerar como una foto de bebé del universo, un registro de cómo era el universo cuando nació. La radiación cósmica de fondo de microondas, CMBR, por sus siglas en inglés, es un tipo de radiación que se cree que quedó del origen del universo. Se trata de una débil radiación electromagnética en la banda de frecuencias de microondas con una distribución muy uniforme. La radiación cósmica de fondo de microondas es una de las principales predicciones y evidencias de la teoría del Big Bang. Según esta teoría, el universo experimentó un estado inicial de alta temperatura tras producirse el Big Bang, y a medida que el universo se expandía y enfriaba, los núcleos atómicos y los electrones se combinaron para formar átomos neutros, lo que permitió que la luz viajara libremente. Este periodo se denomina recombinación cósmica. Tras la recombinación cósmica, la materia del universo se volvió transparente y la luz pudo viajar libremente, lo que dio lugar a la formación de la radiación cósmica de fondo de microondas. La radiación cósmica de fondo de microondas tiene una distribución uniforme y un espectro muy homogéneo con una temperatura de unos 2,7 Kelvin. Esta temperatura es muy cercana al cero absoluto y se debe al enfriamiento expansivo del universo. Los científicos han descubierto que esta radiación de fondo de microondas procede de todas las direcciones, básicamente de todo el universo. Es como un ligero ruido estático que se puede oír en cualquier parte. ¿Por qué la radiación cósmica de fondo de microondas es una prueba sólida de la teoría del Big Bang? Porque la existencia de la radiación cósmica de fondo de microondas y sus propiedades son exactamente lo que predice la teoría del Big Bang. Según el modelo del Big Bang, esta radiación debería ser uniforme, pero también hay pequeñas fluctuaciones de temperatura, y estas fluctuaciones reflejan la distribución desigual de la materia en el universo primitivo. Más tarde, las observaciones por satélite detectaron estas pequeñas fluctuaciones de temperatura. En 1965, dos científicos, Arno Penzias y Robert Wilson, trabajaban en los laboratorios Bell. Su intención original no era estudiar ningún origen del universo, sino hacer algunos experimentos de recepción de radio en astronomía. Como resultado, descubrieron un misterioso ruido de fondo que siempre llegaba sin invitación, por mucho que ajustaran sus equipos. Al principio, pensaron que se trataba de un problema con el equipo. Así que recorrieron el país de arriba a abajo comprobando todas las posibles fuentes de interferencia e incluso limpiaron los excrementos de paloma de la antena. Es una historia real. Pero no importaba lo que hicieran, el ruido persistía. Así que empezaron a preguntarse si había alguna razón más profunda para el ruido. Más tarde, se pusieron en contacto con algunos físicos teóricos de la Universidad de Princeton. Estos teóricos habían predicho ya en 1948 que debería haber una radiación de fondo de microondas presente después del Big Bang, pero nunca habían encontrado pruebas concluyentes. Al conocer el descubrimiento de Penzias y Wilson, se dieron cuenta inmediatamente de que podía tratarse de la radiación cósmica de fondo de microondas que llevaban años buscando. Así, tras muchas comprobaciones y muchos cálculos, finalmente se confirmó que se trataba de la radiación cósmica de fondo de microondas. Este descubrimiento no solo proporcionó pruebas sólidas de la teoría del Big Bang,
sino que también supuso un importante paso adelante en nuestra comprensión del universo. No solo eso, este descubrimiento también les valió el Premio Nobel de Física de 1978. Es realmente una historia legendaria en la historia de la ciencia, ¿verdad? Es como cuando te tropiezas con una antigüedad y resulta ser la solución a un misterio milenario. 3. El descubrimiento de la materia oscura. ¿Lo sabías? Existe una misteriosa sustancia en el universo a la que llamamos materia oscura. No se puede ver ni tocar, pero está por todas partes. Puede sonar a ciencia ficción, pero la materia oscura es real, y el proceso de su descubrimiento es muy interesante. En primer lugar, tengo que mencionar a una persona muy importante, el astrónomo suizo Fritz Zwicky. Ya en 1933, Zwicky formuló una audaz hipótesis observando cúmulos de galaxias. Mientras estudiaba cúmulos de galaxias cometarias, descubrió que estas galaxias se movían mucho más rápido de lo esperado. Según la ley de la gravedad de Newton, estas galaxias deberían haber volado alejándose del cúmulo, pero permanecían firmemente unidas. Zwicky especuló que esto podría deberse a la presencia de una sustancia invisible que proporciona gravedad extra al cúmulo de galaxias. Este fue el primer concepto de materia oscura. La idea de Zwicky no llamó mucho la atención en su momento, pero desde entonces los científicos han ido confirmando gradualmente su conjetura a través de una serie de pruebas observacionales. Una prueba muy importante fue el efecto de lente gravitatoria. ¿Lo sabía? Cuando la luz pasa a través de un objeto masivo, se curva, como la luz que pasa a través de una lente. Este fenómeno se denomina efecto de lente gravitatoria. Al observar este efecto, los científicos han descubierto que hay lugares donde la masa supera con creces la masa de la materia visible, lo que apunta a la presencia de grandes cantidades de materia oscura. Otra prueba clave son las curvas de rotación de las galaxias. Así lo revelaron las investigaciones de la astrónoma estadounidense Vera Rubin en la década de 1970. Rubin descubrió que el movimiento de las estrellas en las afueras de las galaxias alrededor del centro de la galaxia no se ralentizaba como se esperaba. Según la mecánica clásica, las estrellas deberían moverse más despacio cuanto más se alejan del centro, pero las observaciones reales muestran que su velocidad permanece casi constante. Esto significa que hay una gran cantidad de material oculto en la parte exterior de las galaxias, que proporciona la atracción gravitatoria adicional que permite a las estrellas moverse a mayor velocidad. Gracias a estas pruebas observacionales, los científicos se han dado cuenta de que la materia oscura ocupa un lugar muy importante en el universo. De hecho, la materia oscura representa alrededor del 27% de la masa total del universo, mientras que la materia ordinaria tal y como la conocemos solo supone alrededor del 5%. El 68% restante es otra misteriosa existencia, la energía oscura. Una propiedad muy notable de la materia oscura es su invisibilidad. Pero la invisibilidad de la materia oscura no se debe a que sea invisible, sino a que no interactúa con las ondas electromagnéticas. Normalmente podemos ver las cosas porque reflejan o emiten luz, y nuestros ojos o telescopios captan esa luz. Pero la materia oscura no interactúa en absoluto con la luz, por lo que no podemos verla directamente. Los científicos solo pueden especular sobre su existencia a través de su influencia gravitatoria sobre la materia que la rodea. Otra propiedad de la materia oscura es que interactúa débilmente. La materia oscura no solo no interactúa con la luz, sino que lo hace muy débilmente con la materia ordinaria. En otras palabras, la materia oscura apenas choca o reacciona con la materia con la que estamos en contacto a diario. Por eso no sentimos la presencia de la materia oscura en nuestras vidas. Los científicos han diseñado muchos experimentos sofisticados para detectar la materia oscura. Por ejemplo, han construido detectores a gran profundidad bajo tierra con la esperanza de captar las interacciones débiles ocasionales de las partículas de materia oscura con la materia ordinaria, protegiéndolas de las interferencias de la superficie. Aunque estos experimentos aún no han detectado directamente la materia oscura, nos han proporcionado mucha información valiosa para acercarnos poco a poco a la verdad. Entonces, ¿qué es exactamente la materia oscura? En la actualidad existen varios modelos teóricos importantes para explicar las partículas candidatas de la materia oscura. Los dos que han recibido más atención son las partículas masivas de interacción débil, WIMPs, y los axiones. Las partículas masivas de interacción débil son partículas de gran masa que interactúan con la materia ordinaria a través de fuerzas de interacción débil. Los científicos creen que si las partículas masivas de interacción débil existieran,
se habrían creado en el universo primitivo y en cantidades muy grandes. Para detectar partículas masivas de interacción débil, los científicos han diseñado muchos experimentos, como grandes detectores subterráneos y colisionadores de partículas, con la esperanza de encontrarlas directa o indirectamente. Los axiones, por su parte, son partículas hipotéticas con masas muy pequeñas. Se propusieron originalmente para explicar un problema en las interacciones fuertes, pero desde entonces se han reconocido como posibles candidatas a materia oscura. Los axiones son relativamente más difíciles de detectar porque su masa es demasiado pequeña y sus interacciones demasiado débiles, pero los científicos siguen intentando encontrarlos. En definitiva, el descubrimiento de la materia oscura ha cambiado nuestra percepción del universo, revelando que existe una enorme y misteriosa materia oscura en el universo. 4. La energía oscura. ¿Qué es la energía oscura? En pocas palabras, la energía oscura es algo que no se puede ver ni tocar, pero que constituye la inmensa mayoría del universo. Los científicos estiman que la energía oscura representa alrededor del 68% de la energía total del universo. Lo que la hace especial es que tiene un efecto antigravitatorio que empuja al universo a seguir expandiéndose más deprisa. Se preguntará, esto parece sacado de una novela de ciencia ficción. Es cierto que el concepto de energía oscura suena un poco increíble, pero se propuso para explicar algunas observaciones muy reales. Podemos percibir su presencia porque la expansión del universo se acelera, no se ralentiza. Para hablar del descubrimiento de la energía oscura, tenemos que empezar en 1998. En aquella época, dos equipos independientes de astrónomos estudiaban un fenómeno llamado supernovas de tipo Ia. Estas supernovas son inusuales porque su brillo es tan estable que pueden utilizarse como velas estándar para medir distancias en el universo. Los dos equipos, uno llamado Supernova Cosmology Project y el otro IG Redshift Supernova Search Team, observan supernovas lejanas. Su objetivo era medir el ritmo de expansión del universo a través de los cambios de brillo de estas supernovas. Esperaban encontrar que la expansión del universo se estaba ralentizando, como un coche que viaja cuesta arriba y finalmente se ralentiza. ¿El resultado? Descubrieron que estas supernovas eran más débiles de lo esperado. ¿Y eso qué significa? Significa que estas supernovas están más lejos de nosotros de lo que pensábamos. Esto implica que, en lugar de ralentizarse, la expansión del universo se está acelerando. Es una gran noticia. Imagina un coche que hubieras pensado que se ralentizaría, pero cada vez va más rápido. Los científicos tuvieron que encontrar una explicación totalmente nueva para esta expansión acelerada, y la fuerza que hay detrás es lo que hoy llamamos energía oscura. El descubrimiento de los dos equipos fue rápidamente reconocido por la comunidad científica, y en 2011, los tres principales científicos detrás del descubrimiento, Saul Perlmutter, Brian Smith y Adam Rees, fueron galardonados con el Premio Nobel de Física por ello. Smith declaró en una entrevista, «No teníamos ni idea de que descubriríamos que el universo se expande a un ritmo acelerado. Este descubrimiento nos hizo replantearnos la naturaleza fundamental del universo». Esta afirmación daba realmente en el clavo de la naturaleza impactante del descubrimiento de la energía oscura. Desde 1998, los científicos intentan comprender la naturaleza de la energía oscura. Aunque nuestros conocimientos sobre ella son aún muy limitados, sabemos que desempeña un papel clave en la formación y evolución de la estructura a gran escala del universo. Entonces, ¿qué impacto podría tener la energía oscura en el futuro del universo? Muchos científicos creen que si continúa esta expansión acelerada, el universo se volverá más frío y vacío. Todas las galaxias se alejarán de nosotros hasta que un día no veamos ninguna otra galaxia y el universo se vuelva negro como el carbón. Suena un poco pesimista, pero es una de las predicciones que hacen los científicos en este momento. A continuación, vamos a hablar de algunas de las interesantes propiedades de la energía oscura, especialmente sus propiedades de presión negativa y sus efectos gravitatorios. Una característica importante de la energía oscura es que tiene presión negativa. ¿Qué es la presión negativa? En pocas palabras, la presión negativa es una fuerza que aleja, en lugar de acercar. Imagina que empujas un muelle lejos de ti, la fuerza de empuje es presión negativa. En el universo, la presión negativa de la energía oscura es como un enorme resorte que empuja todo el universo cada vez más grande. Es esta presión negativa la que conduce a la expansión acelerada del universo. Este fenómeno no puede observarse en la materia ordinaria, por lo que la energía oscura es realmente especial.
El efecto gravitatorio de la energía oscura también es único. Normalmente, pensamos en la gravedad como la fuerza de atracción, como una manzana que se el suelo porque la gravedad de la Tierra tira de ella. Pero la energía oscura muestra un efecto antigravitatorio que empuja, a gran escala, haciendo que el universo en su conjunto se expanda a un ritmo acelerado. Por último, veamos la densidad de la energía oscura y su conservación. Curiosamente, la densidad de la energía oscura parece ser constante y no varía con el tiempo y el espacio. Se puede pensar en ella como el fondo constante del universo, donde la densidad de la energía oscura permanece constante sin importar cuánto se expanda el universo. En cuanto a la conservación de la energía oscura también nos aporta nuevas ideas. Según la ley de conservación de la energía, esta no aparece ni desaparece de la nada. Pero la existencia de la energía oscura parece un poco contraintuitiva. Los científicos han sugerido que la cantidad total de energía oscura puede estar aumentando a medida que el universo se expande, lo que significa que nuestra comprensión de la conservación de la energía necesita una nueva revisión. El físico estadounidense Lawrence Krauss ha dicho: la energía oscura es un gran reto para nuestra comprensión del universo, y nos obliga a replantearnos la ley de conservación de la energía. Esta afirmación señala realmente el profundo impacto que la energía oscura tiene en la física. 5. Detección directa de las ondas gravitacionales. Empecemos por lo que son las ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales son una predicción de la teoría general de la relatividad de Einstein, que es un fenómeno fluctuante propagado por un campo gravitacional. Sabemos que la masa y la energía distorsionan el espacio-tiempo de la misma manera que una bola de mármol colocada sobre una cama dobla la cama. Cuando los objetos se mueven o cambian, producen ondas gravitacionales, similares a las fluctuaciones causadas por una bola de canica sobre una cama. La producción de ondas gravitacionales suele deberse a perturbaciones violentas provocadas por objetos de gran masa, como la fusión de dos agujeros negros o estrellas de neutrones. Cuando estos objetos giran, chocan o se fusionan a velocidades muy elevadas, crean fluctuaciones en el espacio-tiempo, y estas fluctuaciones son las ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales se propagan por vibraciones en el propio espacio-tiempo, de forma similar a las ondas de agua que viajan a través del agua. Cuando una onda gravitatoria atraviesa el espacio-tiempo, lo distorsiona y deforma, y esta deformación se propaga en forma de ondas. Las ondas gravitacionales pueden recorrer distancias muy largas en el universo e incluso provocar pequeñas deformaciones en la Tierra. Se puede pensar en las ondas gravitacionales como ondas en el universo. ¿Recuerdas cuando eras niño y tirabas una piedra al estanque? Cuando una piedra golpea el agua, crea un círculo de ondas, y estas ondas son ondas de agua. Del mismo modo, cuando algunos cuerpos celestes del universo, como los agujeros negros o las estrellas de neutrones, experimentan movimientos violentos, se generan ondulaciones, similares en el espacio y el tiempo, que son las ondas gravitacionales. Estas ondas gravitacionales no viajan sobre el agua, sino en el espacio-tiempo en el que vivimos. Imaginemos que estas ondas transportan energía desde algún lugar del universo hasta la Tierra, y los científicos han captado estas fluctuaciones con instrumentos muy sensibles. La historia de las ondas gravitacionales se remonta a principios del siglo pasado. Nuestro protagonista es el gran Albert Einstein, que en 1915 publicó la teoría de la relatividad general, una gran teoría que cambió la historia de la física. Según la teoría de la relatividad general, la masa y la energía distorsionan el espacio-tiempo, y esta distorsión se propaga en forma de ondas, que fue la primera predicción de las ondas gravitacionales. Sin embargo, el estado de la tecnología en aquel momento era sencillamente incapaz de probar esta teoría. El propio Einstein estaba medio convencido, e incluso llegó a pensar en sus últimos años que las ondas gravitacionales podrían no detectarse nunca. Hasta los grandes científicos tienen sus momentos de duda. En la década de 1960, los científicos empezaron a plantearse seriamente cómo detectar las ondas gravitacionales. Un físico llamado Joseph Weber hizo el primer intento. Utilizando un dispositivo llamado barra de Weber, esperaba captar las señales de las ondas gravitacionales. Aunque su experimento no tuvo éxito, inspiró a científicos posteriores. Siguieron décadas de acumulación tecnológica y exploración científica hasta 2015, cuando por fin se alcanzó un momento histórico. El Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferometría Láser detectó con éxito ondas gravitacionales, una señal procedente de la fusión de dos agujeros negros, a 1.300 millones de años luz de la Tierra.
Imagínense dos agujeros negros danzando salvajemente en las profundidades del universo, y en el momento en que finalmente se fusionaron, las ondas gravitacionales resultantes viajaron hasta la Tierra y fueron captadas por LIGO. Fue un momento que emocionó a científicos de todo el mundo. Aquí tenemos que presentar a LIGO, acrónimo de Laser Interferometer Gravitational Wave Observatory, Observatorio de Ondas Gravitacionales por Interferómetro Láser. En realidad tiene dos estaciones principales de detección, una en Hanford, Washington, y la otra en Livingston, Luisiana. Las dos estaciones están separadas por 3.000 kilómetros, pero su diseño es casi idéntico. La construcción de LIGO comenzó en la década de 1990, y la escala y complejidad del proyecto son impresionantes. Como se puede imaginar, estos detectores requieren equipos extremadamente precisos para detectar cambios en el espacio que son más pequeños que un núcleo atómico. Los científicos llevan décadas mejorando la tecnología y aumentando la sensibilidad. El LIGO original comenzó a funcionar en 2002, pero no detectó ninguna señal de ondas gravitacionales hasta 2010. Sin embargo, los científicos no se desanimaron. Así que iniciaron una actualización masiva en 2010, el proyecto Advanced LIGO. Este LIGO mejorado era 10 veces más sensible que el dispositivo original. En septiembre de 2015, el LIGO mejorado comenzó a funcionar oficialmente, y solo unos días después, llegó el momento histórico. El 14 de septiembre de 2015 fue un día que pasará a la historia. Ese día, LIGO detectó su primer evento de ondas gravitacionales, bautizado como GW150914. La detección se produjo por la fusión de dos agujeros negros, separados por 1.300 millones de años luz y con una masa 29 y 36 veces mayor que la del Sol, respectivamente. Estos dos agujeros negros masivos giraban frenéticamente por el universo y acabaron colisionando y fusionándose en un agujero negro mayor. Esta colisión libera una enorme cantidad de energía, equivalente a la masa de 3 soles, que se convierte instantáneamente en ondas gravitatorias que se propagan en todas las direcciones del universo. La detección de GW150914 también fue dramática. En aquel momento, los científicos de LIGO estaban ocupados probando y calibrando el equipo cuando, de repente, el detector registró una señal muy clara. La señal duró unos 0,2 segundos, pero contenía una gran cantidad de información. Los científicos la analizaron en detalle y confirmaron que se trataba de una señal de ondas gravitacionales. Este descubrimiento conmocionó a toda la comunidad científica. Como dijo el físico estadounidense Kip Thorne, no solo hemos visto la luz del universo, sino que ahora podemos oír el sonido del universo. La sensación es como si de repente tuviéramos todo un nuevo conjunto de sentidos capaces de experimentar fenómenos cósmicos que antes eran completamente desconocidos. Este descubrimiento no solo verificó la teoría de la relatividad general de Einstein, sino que también abrió una nueva era en la astronomía de ondas gravitacionales. En 2017, el equipo de LIGO recibió el Premio Nobel de Física por este logro pionero, que supuso el reconocimiento perfecto a sus años de duro trabajo. Así pues, este descubrimiento de 2015 no es solo un hito en la ciencia y la tecnología, sino también un salto en nuestra comprensión humana del universo. 6. El descubrimiento de los exoplanetas. En primer lugar, ¿qué es un exoplaneta? En pocas palabras, los exoplanetas son planetas que existen fuera de nuestro sistema solar, también conocidos como planetas del espacio exterior o exoplanetas. Los planetas de nuestro sistema solar son Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, que orbitan alrededor del Sol. Los exoplanetas, por su parte, son planetas que orbitan alrededor de otras estrellas u objetos de un sistema estelar. Estos planetas no son fundamentalmente diferentes de nuestra Tierra, Júpiter y similares, salvo que su hogar está muy lejos y no giran alrededor de nuestro Sol. Antes se especulaba con que nuestro sistema solar no era el único sistema del universo con planetas, pero hace unas décadas no teníamos ninguna prueba de ello. Ahora, no tanto. Los científicos han descubierto miles de exoplanetas, y el número sigue creciendo. Hablando de especulaciones tempranas, he aquí una historia interesante. Ya en el siglo XVII, grandes filósofos y científicos empezaron a preguntarse: ¿es el sistema solar el único lugar del universo que tiene planetas? Por ejemplo, el famoso filósofo italiano Gilbert Bruno se atrevió a sugerir que todas las estrellas podrían tener sus propios sistemas planetarios. Pero en aquella época los medios científicos eran limitados y tales ideas solo podían considerarse especulaciones filosóficas. El tiempo voló hacia el siglo XX.
En 1988, el astrónomo canadiense Bruce Campbell y su equipo anunciaron el descubrimiento de un planeta en órbita alrededor de una estrella llamada Cygnus en Gamma, pero debido a la falta de datos definitivos, el descubrimiento no fue ampliamente aceptado. Ampliamente aceptado. El verdadero avance se produjo en 1992. Por aquel entonces, los astrónomos Alexander Waltkan y Dale Freer descubrieron dos planetas alrededor de un púlsar llamado PSR B1257+12. Se trataba del primer exoplaneta confirmado. Aunque estos planetas no estaban alrededor de una estrella normal, sino de un púlsar muerto, seguía siendo un gran avance. Más adelante, en 1995, Michel Mayer y Didier Cloz anunciaron el descubrimiento del primer exoplaneta alrededor de una estrella similar al Sol, que recibió el nombre de 51 Pegasi b. Este descubrimiento demostró que las estrellas similares al Sol también tienen sistemas planetarios, y la búsqueda de exoplanetas no ha cesado desde entonces. Por cierto, Michel Mayer y Didier Cloz también fueron galardonados con el Premio Nobel de Física en 2019 por este descubrimiento. Fue el reconocimiento perfecto a sus años de duro trabajo. Desde entonces, los científicos han descubierto más y más exoplanetas utilizando diversas técnicas avanzadas, como el método de la velocidad radial y el método del Sol en tránsito. Ahora, no solo sabemos que estos planetas existen, sino que también hemos empezado a comprender su tamaño, composición e incluso composición atmosférica. Potentes herramientas como el telescopio espacial Kepler nos han ayudado a descubrir miles de exoplanetas. Recuerdo una vez que la astrónoma Sarah Siegel dijo en una conferencia: si apuntas en una dirección al azar en el cielo nocturno, no importa hacia dónde apuntes, hay miles de planetas en esa dirección. Eso realmente me hizo palpitar el corazón. Imagina que puede haber planetas girando alrededor de cada estrella, y esta universalidad de los planetas realmente da la vuelta a nuestra percepción del universo. Hablando de eso, solíamos tener una definición algo estrecha de las condiciones habitables. Tradicionalmente, pensábamos que solo los planetas como la Tierra, situados en la llamada zona habitable, una región que no es ni demasiado caliente ni demasiado fría para el agua líquida, podían albergar vida. Pero ahora, los científicos tienen una mentalidad más abierta. Por ejemplo, Io, Europa, y Titán, no están en la zona habitable, pero aún se considera que tienen potencial para la vida debido a sus océanos subsuperficiales y compuestos orgánicos. Un ejemplo interesante es la galaxia TRAPPIST-1, que todos conocemos. De los 7 planetas de esta galaxia, 3 se encuentran en la zona habitable. Los astrónomos se entusiasmaron porque eso significaba que la probabilidad de encontrar un planeta como la Tierra era mucho mayor de lo que pensábamos. Luego está la nueva percepción de la posibilidad de vida. Antes pensábamos que la vida era exclusiva de la Tierra, pero a medida que la hemos estudiado más, hemos descubierto que la vida puede ser resistente en diversos entornos. Por ejemplo, los extremófilos, microorganismos extremos, de la Tierra pueden sobrevivir a altas temperaturas, altas presiones, fuerte acidez y alcalinidad, lo que hace que los científicos se den cuenta de que la vida en el universo puede ser más diversa de lo que pensábamos. Leí un interesante artículo sobre el descubrimiento de vetas oscuras estacionales en Marte en 2015. Los científicos de la NASA creen que estas vetas pueden estar causadas por agua líquida, un descubrimiento que aumenta enormemente la probabilidad de vida microbiana en Marte. Aunque esto aún debe confirmarse más, este fenómeno ya nos ha hecho tener más expectativas y fantasías sobre la vida extraterrestre. 7. El nacimiento de la mecánica cuántica. Amigos, ¿habéis oído hablar alguna vez de la mecánica cuántica? Har dado en vuelco total en nuestra comprensión del universo. Todo empezó a principios del siglo XX. Los físicos de entonces ya pensaban que estaban a punto de desvelar todos los secretos del universo. La física clásica, es decir, la newtoniana, explicaba muy bien el mundo macroscópico, pero el problema surgió cuando se centraron en el mundo microscópico, concretamente en los átomos y la luz. Había un problema muy complicado llamado radiación de cuerpo negro. En pocas palabras, es el espectro de radiación emitido por objetos calientes que no puede ser explicado por la física clásica. Los físicos se devanaban los sesos y no podían resolverlo. En ese momento, a un científico alemán llamado Max Planck se le ocurrió una idea descabellada. Tal vez la energía se transmite en unidades discretas como los cuantos. Esta idea fue como una bomba lanzada al mundo científico. Poco después, Albert Einstein saltó a la palestra. Utilizó la hipótesis cuántica de Planck para explicar el efecto fotoeléctrico, es decir,
la liberación de electrones cuando la luz incide sobre un metal. Einstein dijo que la luz no era solo una onda, sino que también podía verse como una partícula formada por fotones individuales. Esta idea le valió más tarde el premio Nobel. Es increíble cómo los genios son genios, siempre capaces de ver cosas que otros no pueden ver. Sin embargo, la mecánica cuántica empezó realmente a tomar forma gracias a un gran número de científicos extremadamente inteligentes, como Niels Bohr, Werner Heisenberg y Erwin Schrödinger. Schrödinger, en particular, inventó la famosa función de onda y la ecuación de Schrödinger, que nos ayudó a describir el comportamiento de las partículas microscópicas. Probablemente hayas oído su historia del gato. Ese gato vivo y muerto se ha convertido prácticamente en sinónimo de mecánica cuántica. La mecánica cuántica no solo ha resuelto muchos problemas que la física clásica no podía explicar, sino que también ha revolucionado nuestra visión de la realidad. Por ejemplo, el principio de incertidumbre de Heisenberg nos dice que no podemos conocer con precisión la velocidad y la posición de una partícula al mismo tiempo. Esto significa que el mundo microscópico está lleno de incertidumbres y probabilidades y ya no es el mundo bien ordenado y determinista de la física clásica. Aún más interesante es el fenómeno del entrelazamiento cuántico. Einstein lo llamó superdistancia fantasmal, porque dos partículas entrelazadas, por muy alejadas que estén, el cambio de estado de una afectará inmediatamente a la otra. Este fenómeno se confirmó más tarde experimentalmente, y realmente parece mágico. Uno de los puntos clave en los que la mecánica cuántica ha tenido un enorme impacto en nuestra visión del universo es cómo nos ayuda a entender la teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang es la visión dominante del origen del universo, que sugiere que el universo comenzó con una explosión de calor y presión extremos hace unos 13.800 millones de años. Sin embargo, esta teoría requiere de la mecánica cuántica para explicar ese momento inicial. Al principio del Big Bang, el universo era extremadamente pequeño en escala y extremadamente caliente y denso. En ese momento, la física clásica ya no es aplicable y deben utilizarse las herramientas de la mecánica cuántica. Por ejemplo, las fluctuaciones cuánticas, un concepto de la mecánica cuántica que se refiere a las fluctuaciones aleatorias de energía en el vacío. Estas surgencias desempeñaron un papel crucial en el universo primitivo, provocando la distribución desigual de la materia en el universo y la formación de las galaxias y cúmulos que vemos hoy en día. En la década de 1980, el físico Alan Guth propuso la teoría inflacionaria. Sugirió que el universo experimentó una expansión extremadamente rápida en el brevísimo tiempo que siguió al Big Bang. Esta expansión explica muchas de las preguntas sin respuesta de la teoría del Big Bang, como la uniformidad y la isotropía del universo. El núcleo mismo de la teoría del estallido se basa en los principios de la mecánica cuántica, lo cual es realmente impresionante. Otro fenómeno interesante es la radiación Hawking. Stephen Hawking predijo mediante la teoría de la mecánica cuántica que los agujeros negros no son completamente negros, sino que emiten radiación y se evaporan gradualmente. Este descubrimiento no solo aporta pistas sobre la combinación de la mecánica cuántica y la relatividad general, sino que también nos da una nueva perspectiva para comprender el destino final del universo. Usted se preguntará, estas teorías suenan abstractas, ¿qué tienen que ver con nuestra vida cotidiana? De hecho, la mecánica cuántica lleva mucho tiempo impregnando nuestro mundo tecnológico. Por ejemplo, los transistores y láseres de los dispositivos electrónicos modernos son inseparables de la mecánica cuántica. Incluso los sistemas GPS deben tener en cuenta los efectos de la relatividad y la mecánica cuántica para garantizar su precisión. En resumen, el nacimiento de la mecánica cuántica fue algo más que una revolución científica, revolucionó nuestra comprensión del universo. Desde la explicación de las maravillas del mundo microscópico hasta la revelación del origen y la evolución del universo, la mecánica cuántica está en todas partes, llena de misterio y fascinación. Como dijo el físico Richard Feynman, si crees que entiendes la mecánica cuántica, no entiendes la mecánica cuántica. Es este espíritu de exploración continua el que nos mantiene infinitamente curiosos y asombrados ante los misterios del universo. 8. La ley de Hubble y la expansión del universo. Cuando hablamos de la expansión del universo, tenemos que mencionar la ley de Hubble. En primer lugar, conozcamos a Edwin Hubble. Era un hombre con muchos talentos. Hubble se interesó por la astronomía cuando era niño, pero no se dedicó directamente a la astronomía al principio. También fue abogado durante un tiempo. Todo un cambio.
Hubble se aficionó a la astronomía después de cursar estudios de posgrado en la Universidad de Chicago. Su mentor fue el famoso astrónomo de la época, George Hale. No pasó mucho tiempo antes de que Hubble demostrara su talento para la astronomía y aceptara un trabajo en el observatorio del Monte Wilson, en California. Fue un lugar que cambió el curso de su vida. En el observatorio del Monte Wilson, Hubble empezó a utilizar los telescopios más potentes del mundo en aquella época para observar aquellas galaxias lejanas. Descubrió un fenómeno asombroso. Había un desplazamiento hacia el rojo en los espectros de esas galaxias. ¿Qué significa esto? Sencillamente, que las ondas luminosas emitidas por esas galaxias se hicieron más largas y rojas. Es como cuando estás junto a una vía de tren y oyes disminuir el silbido de un tren lejano. Es el resultado del efecto Doppler. Las investigaciones posteriores de Hubble descubrieron que cuanto más alejadas están estas galaxias, más pronunciado es el corrimiento al rojo, lo que significa que más rápido se alejan de nosotros. Este descubrimiento fue una bomba. Así nació la ley de Hubble. La velocidad de alejamiento de las galaxias es directamente proporcional a su distancia. Para entenderlo de forma más intuitiva, imagina que dibujas muchos puntitos en un globo gigante y empiezas a inflarlo. A medida que el globo se hace más grande, la distancia entre estos puntos aumenta. Y cuanto más lejos estén los puntos, más rápido se mueven. Este es el análogo más simple de la ley de Hubble. Además, este descubrimiento da pistas sobre el origen del universo. Los científicos empiezan a darse cuenta de que, si retrocedemos en el tiempo, todas las galaxias se juntan en un mismo punto. Esto es exactamente en lo que se basa la teoría del Big Bang. Ahora, usted se preguntará, ¿por qué dedicamos tiempo a estudiar estas galaxias que están muy lejos de nosotros? ¿Cómo afectan a nuestras vidas? Es una gran pregunta. De hecho, el descubrimiento de la ley de Hubble y de la expansión del universo ha tenido un profundo efecto en la comprensión del universo por parte de la humanidad. En primer lugar, el descubrimiento revolucionó nuestra visión del universo. Antes de Hubble, muchos pensaban que el universo era estático y eterno. El trabajo de Hubble demostró que el universo es dinámico y cambia constantemente con el tiempo. ¿Recuerdas a Stephen Hawking? El famoso físico dijo una vez: el descubrimiento de Hubble es uno de los mayores logros científicos del siglo XX. No es una afirmación casual. En segundo lugar, la ley de Hubble nos ha ayudado a comprender mejor la edad y la evolución del universo. Midiendo el desplazamiento al rojo de las galaxias, los científicos pueden estimar el ritmo de expansión del universo y proyectar así su edad. Las investigaciones sugieren que el universo tiene unos 13.800 millones de años. Ahora que lo pienso, esto es mucho más tiempo que la historia de la Tierra. 9. La corriente oscura cósmica. En primer lugar, tenemos que conocer a los protagonistas del descubrimiento de la corriente oscura cósmica, Alexander Kaslinsky y su equipo. Kaslinsky es un asombroso astrofísico que trabaja en el Centro Goddard de Vuelos Espaciales de la NASA. ¿Lo sabías? Kaslinsky y su equipo descubrieron algunos fenómenos extraños al estudiar el fondo cósmico de microondas, CMB, la radiación de microondas sobrante del Big Bang, que es la foto de bebé del universo. Estudiando estas microondas, podemos conocer el estado primitivo del universo. ¿Cómo han conseguido Kaslinsky y su equipo hacer este descubrimiento? Se basaron principalmente en dos armas mágicas: la sonda MAP, Wilkinson Microwave Anisotropy Probe, y los satélites Planck. Estos satélites se utilizan para observar la radiación cósmica de fondo de microondas. MAP es estadounidense y Planck es europeo, y ambos son telescopios espaciales extremadamente avanzados. El equipo de Kaslinsky ha recopilado gran cantidad de datos a través de estos telescopios, en particular sobre las inhomogeneidades de temperatura del CMB. En pocas palabras, al estudiar estas imágenes de microondas, encontraron algunos patrones inusuales de movimiento. Como puedes imaginar, es como encontrar de repente rastros de flujo en una imagen estática. ¿Qué encontraron exactamente? Kaslinsky y su equipo observaron cúmulos de galaxias que se movían a velocidades y en direcciones muy inusuales. Estos cúmulos parecían moverse en una dirección concreta, mucho más rápido que el ritmo normal de expansión del universo. Este fenómeno se denomina corriente oscura cósmica. Es una gran noticia. Según la teoría cosmológica estándar, este tipo de movimiento masivo y direccional no debería producirse. Al analizar estos datos, Kaslinsky y su equipo dieron con una posible explicación.
podría haber alguna estructura masiva o materia fuera de nuestro universo observable que esté ejerciendo una atracción gravitatoria sobre estos cúmulos de galaxias. Para hacer más convincente este descubrimiento, realizaron numerosos análisis de datos y estudios de simulación. Kaslinsky declaró en una entrevista: observamos estos cúmulos de galaxias como si una fuerza oculta tirara de ellos en la misma dirección. Este fenómeno no encaja con el modelo del universo tal y como lo conocemos. Hablando del cual, tenemos que hablar del modelo cosmológico estándar, también conocido como modelo CDM. Este modelo es la piedra angular de nuestra comprensión del universo, ya que combina la teoría de la relatividad general de Einstein y la expansión del universo para explicar la evolución del universo desde el Big Bang hasta el presente. Sin embargo, el fenómeno de la corriente oscura es como arrojar una roca sobre esta piedra angular. Esta corriente oscura cósmica descubierta por los científicos va completamente más allá de la predicción del modelo CDM. Por definición, la expansión del universo debería ser uniforme, pero estos cúmulos de galaxias se desplazan como si estuvieran siendo arrastrados por alguna fuerza misteriosa. Esto ha hecho que los científicos empiecen a replantearse: ¿hay un agujero en nuestra comprensión del universo? Dicho esto, puede que te estés preguntando qué hay de malo en los modelos cosmológicos existentes. De hecho, aunque el modelo CDM ha explicado con éxito muchos fenómenos cósmicos, tiene sus propias limitaciones. Por ejemplo, no puede explicar la naturaleza de la materia y la energía oscuras, y solo puede especular indirectamente a través de los efectos observados. El descubrimiento de Kaslinsky y su equipo supone un nuevo avance en la superación de estas limitaciones. A través de sus observaciones de los movimientos a gran escala de los cúmulos de galaxias, han propuesto que puede haber algún tipo de materia o estructura que no podemos ver fuera del universo y que está influyendo en los movimientos de estos cúmulos de galaxias. Entonces, ¿cómo va exactamente el fenómeno de la corriente oscura más allá de las teorías cosmológicas existentes? Sencillamente, nos permite empezar a considerar teorías que antes se habían ignorado o incluso considerado imposibles. Por ejemplo, los científicos han empezado a especular con la posibilidad de que más allá de los límites del universo existan estructuras masivas de materia que influyan en nuestro universo a través de la gravedad. Otra teoría es que puede haber dimensiones extra. Suena a ciencia ficción, pero en física teórica no es del todo imposible. La teoría de las dimensiones extra fue propuesta por primera vez por Karuza y Klein, quienes argumentaron que puede haber otras dimensiones además del espacio-tiempo de 4 dimensiones que conocemos, y que estas dimensiones pueden afectar a nuestro universo. El fenómeno de la corriente oscura también nos ha proporcionado una nueva comprensión de la estructura a gran escala del universo. Antes pensábamos que el universo era homogéneo e isótropo, pero la existencia de corrientes oscuras sugiere que el universo puede no ser tan simple como pensamos. Por ejemplo, si imaginamos que el universo es una tela de araña gigante, entonces el fenómeno de la corriente oscura puede ser algunos hilos, particularmente gruesos en la tela, que de alguna manera desconocida influyen en la estructura de todo el universo y en el movimiento de los cúmulos de galaxias. 10. Análisis espectral. Todo empezó hace mucho tiempo. De hecho, ya en el siglo XVII los astrónomos se interesaban por los fenómenos espectroscópicos. Por ejemplo, Newton, a quien todo el mundo conoce, no solo estudió la gravedad, sino que también hizo un experimento muy interesante. Hizo pasar la luz solar a través de un prisma y descubrió un espectro parecido al arco iris. Newton se dio cuenta de que la luz blanca estaba compuesta en realidad por diferentes colores de luz, y este descubrimiento sentó las bases para el posterior estudio del espectro. Sin embargo, los científicos de la época solo se interesaban por el fenómeno espectroscópico y no profundizaban en los secretos que escondía. El verdadero punto de inflexión tuvo que esperar hasta el siglo XIX, que fue la edad de oro del análisis espectral. A mediados del siglo XIX, 2 científicos alemanes, Gustav Kirchhoff y Robert Bunsen, se asociaron en una serie de estudios pioneros. El laboratorio de Kirchhoff y Bunsen fue como una de las cunas de la química y la física modernas. Descubrieron que los distintos elementos químicos emiten colores de luz específicos cuando se queman. Estos colores, al ser descompuestos por un espectrómetro, producen líneas espectrales únicas que actúan como huellas dactilares de cada elemento. Pongamos un ejemplo. Una vez, cuando Bunsen estaba quemando una muestra de un mineral en su laboratorio, vio líneas espectrales desconocidas a través del espectrómetro. Estas líneas no pertenecían a ninguno de los elementos conocidos. Tras una investigación posterior, descubrieron un nuevo elemento, el cesio,
uno de los nuevos elementos descubiertos a través del análisis espectral. El trabajo de Kirchhoff y Bunsen no se quedó en el laboratorio. También elaboraron una teoría completa que explicaba por qué los distintos elementos tienen líneas espectrales diferentes. Esto transformó el análisis espectral de una herramienta experimental en una poderosa herramienta para comprender la naturaleza de la materia. Un ejemplo clásico de ello se produjo en 1868, cuando los astrónomos Pierre Jansson y Norman Lockyer descubrieron de forma independiente un tipo de línea espectral que nunca antes se había visto en el espectro solar. Lockyer llamó helio a este elemento recién descubierto porque se encontraba en el Sol, en griego, helios. ¿Has leído bien? El helio, un elemento común, se encontró primero en el Sol. En el siglo XX, el uso del análisis espectral se extendió rápidamente y se convirtió en una poderosa herramienta para que los astrónomos exploraran el universo. He aquí una historia especialmente interesante sobre una astrónoma llamada Cecilia Payne. A principios del siglo XX, Payne se incorporó al observatorio de la Universidad de Harvard, donde utilizó el análisis espectral para estudiar los espectros de las estrellas. Al analizar los espectros de las estrellas, descubrió que los principales componentes de las estrellas eran el hidrógeno y el helio, en lugar de los elementos más pesados que se pensaba hasta entonces. Este descubrimiento cambió por completo nuestra comprensión de la composición estelar. Al principio, las investigaciones de Payne no gozaron de gran aceptación e incluso fueron cuestionadas por algunas autoridades. Sin embargo, a medida que fueron apareciendo más pruebas, sus conclusiones se confirmaron y sentaron las bases de la física estelar moderna. A continuación, hablemos del ciclo vital y la evolución de las estrellas. Esta es otra de las grandes áreas reveladas por el análisis espectral. La vida de una estrella comienza como una nube de gas, se colapsa gravitatoriamente para formar una protoestrella, y a continuación, enciende la fusión nuclear para convertirse en una estrella de la secuencia principal. El análisis espectral desempeña un papel importante en este proceso. Analizando los espectros estelares, los científicos pueden conocer la temperatura y la composición química de las estrellas, así como la fase de evolución en la que se encuentran. Por ejemplo, analizando los espectros de un gran número de estrellas, Henry Norris Russell y Einar Erzsprung crearon el diagrama de Erot, que muestra la relación entre el brillo de una estrella y su temperatura, revelando la trayectoria evolutiva de la estrella. A principios del siglo XX, Annie Cannon clasificó los espectros de cientos de miles de estrellas en la Universidad de Harvard. Su trabajo sentó las bases de un sistema de clasificación estelar que se sigue utilizando hoy en día. Los esfuerzos de Cannon no solo hicieron avanzar la astronomía, sino que también sirvieron de ejemplo para las mujeres científicas. A continuación nos ocupamos de la estructura y la dinámica de las galaxias. La contribución del análisis espectral en este campo es asombrosa. Por ejemplo, a principios del siglo XX, Vestal Slipher realizó las primeras mediciones de las velocidades radiales de las galaxias analizando sus espectros. Descubrió que la mayoría de las galaxias mostraban un corrimiento al rojo, lo que significaba que se alejaban de nosotros. Este descubrimiento allanó el camino para posteriores teorías sobre la expansión del universo. En la década de 1930, Blasticki descubrió que las galaxias de los cúmulos se movían mucho más rápido de lo esperado analizando sus espectros. Esto le llevó a proponer la existencia de la materia oscura, sugiriendo que una gran cantidad de materia invisible mantenía el equilibrio gravitatorio de los cúmulos de galaxias. Aunque sus ideas fueron muy cuestionables en su momento, desde entonces se han visto respaldadas por un gran número de pruebas. Por último, hablemos de la expansión del universo y de la teoría del Big Bang, uno de los logros más famosos del análisis espectral. En 1929, Edwin Hubble analizó los espectros de las galaxias y descubrió que el desplazamiento al rojo de las galaxias era proporcional a su distancia. Esto significaba que las galaxias se alejaban de nosotros y que el universo se estaba expandiendo. Este descubrimiento revolucionó nuestra comprensión del universo y se convirtió en la piedra angular de la teoría del Big Bang. Bueno, esto es todo por este episodio. Opiniones y comentarios bienvenidos, y gracias por sintonizarnos.